Bombazo en Real Madrid. Florentino da golpe en la mesa y ficha a Joe Body. ¿Y si te dijera que el próximo gran dueño del centro del campo del Real Madrid no juega en Inglaterra, no juega en Alemania y tampoco viste hoy la camiseta blanca? ¿Y si te dijera que Florentino Pérez podría estar preparando uno de esos movimientos que cambian el futuro de un club durante la una década siguiente? Porque atención, madridistas, porque el nombre de Ayoub Boadi está empezando a sonar con una fuerza extraordinaria en los pasillos del fútbol europeo, y cuanto más analizamos su perfil, más inevitable parece hacerse una pregunta. ¿Estamos ante el próximo gran centrocampista del Real Madrid? Quédate hasta el final porque vamos a analizar por qué el joven talento marroquí de apenas 18 años podría convertirse en la próxima gran operación estratégica del club blanco. ¿Qué características lo convierten en un futbolista prácticamente único en el fútbol actual y por qué algunos observadores consideran que Florentino Pérez estaría dispuesto a dar un auténtico golpe sobre la mesa para adelantarse a gigantes europeos como el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain? Porque esto no es solamente una historia sobre un fichaje. Esto es una historia sobre visión, sobre planificación y sobre el futuro del Real Madrid. Durante años hemos visto cómo el club blanco ha construido una estrategia que ha cambiado por completo el mercado del fútbol mundial. Mientras otros equipos pagaban fortunas por estrellas consolidadas, el Real Madrid apostó por detectar talento generacional antes que nadie. Ocurrió con Vinicius, ocurrió con Rodrigo, ocurrió con Jude Bellingham, ocurrió con Arda Güler y podría estar ocurriendo ahora con Ayoub Boadi. Pero antes de hablar de cifras, de competencia europea y de posibles contratos históricos, hay una pregunta fundamental que debemos responder. ¿Quién es realmente Ayoub Boadi? Porque muchos aficionados conocen el nombre, pero muy pocos entienden el verdadero nivel de este futbolista. Ayoub Boadi no es simplemente una promesa. Esa palabra, promesa, se queda pequeña cuando analizamos lo que este jugador ha conseguido con tan solo 18 años. Estamos hablando de un futbolista que ya ha demostrado una madurez táctica extraordinaria, una capacidad física impresionante, y sobre todo, una inteligencia futbolística que recuerda a los grandes centrocampistas que marcaron época en Europa. Y aquí aparece el primer elemento que debería hacer reflexionar a cualquier madridista. El Real Madrid no necesita únicamente grandes jugadores. El Real Madrid necesita futbolistas capaces de dominar partidos grandes, soportar la presión del Santiago Bernabéu y controlar el ritmo de encuentros decisivos de Liga de Campeones. Y precisamente eso es lo que muchos analistas creen haber visto en Boadi. Hay un detalle que me parece especialmente importante. Mientras otros jóvenes centrocampistas destacan por una sola cualidad, Boadi destaca por la combinación de todas ellas. Puede recuperar balones. Puede organizar la salida de juego. Puede romper líneas con conducción. Puede acelerar el ritmo. Puede pausarlo. Puede defender cerca de su área y aparecer minutos después en la frontal rival. Y lo más sorprendente es que hace todo eso con una naturalidad impropia de un futbolista de su edad. Y atención, porque ahora llegamos a uno de los puntos más interesantes de toda esta historia. Tras el empate entre Brasil y Marruecos, circularon comentarios atribuidos al actual seleccionador brasileño y exentrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que reflejarían perfectamente la dimensión del talento de Boadi. Según estas versiones difundidas en el entorno futbolístico, Ancelotti habría expresado una enorme admiración por el joven mediocampista marroquí, llegando incluso a señalar que se trata de un jugador extremadamente moderno que causó muchos problemas a la selección brasileña y que, si todavía dirigiera al Real Madrid, querría contar con él en su plantilla. Más allá de la autenticidad exacta de estas declaraciones, lo verdaderamente interesante es que describen perfectamente la sensación que deja Boadi cuando uno lo observa durante 90 minutos. Porque sí, Boadi representa exactamente eso, el centrocampista moderno definitivo. Y aquí quiero hacer una pausa para preguntaros algo. Si vosotros fuerais Florentino Pérez y tuvierais la posibilidad de fichar hoy a un centrocampista de 18 años con potencial para dominar Europa durante la próxima década, ¿apostaríais por Ayoub Boadi? Os leo en los comentarios porque este debate puede dividir al madridismo. Y, por supuesto, si os gusta este tipo de análisis profundo sobre el futuro del Real Madrid, no olvidéis dejar vuestro me gusta y suscribiros al canal, porque lo que vamos a contar a continuación puede cambiar por completo vuestra percepción sobre este posible fichaje. Porque ahora viene la gran pregunta. ¿Por qué estaría dispuesto el Real Madrid a invertir una cifra cercana a los 110 millones de euros en un futbolista de 18 años? La respuesta es sencilla. Porque el mercado actual ya no paga únicamente el presente. Paga el futuro. Y cuando hablamos de Boadi, hablamos de un futbolista que podría ocupar el centro del campo del Real Madrid durante los próximos 15 años. Pensad por un momento en la situación actual del club blanco. El Real Madrid ha construido una plantilla extraordinaria, pero el paso del tiempo obliga a pensar constantemente en la renovación generacional. Los grandes equipos no esperan a tener un problema para buscar soluciones.
Los grandes equipos se anticipan. Y Florentino Pérez ha demostrado durante décadas que entiende esta filosofía mejor que nadie. Lo más impresionante de Boaddi no son sus estadísticas. Ni siquiera son sus actuaciones en partidos importantes. Lo más impresionante es su comprensión del juego. Hay futbolistas que corren mucho. Hay futbolistas que piensan rápido. Los elegidos hacen ambas cosas al mismo tiempo. Y Boaddi pertenece a esa categoría extremadamente exclusiva. Cuando recibe el balón, ya sabe cuál será el siguiente movimiento. Cuando el rival intenta presionarle, encuentra espacios donde otros jugadores solamente ven piernas y camisetas. Cuando su equipo necesita pausa, ofrece pausa. Cuando necesita velocidad, acelera el juego. ¿Os recuerda a alguien? Muchos aficionados han comenzado a comparar algunas de sus características con perfiles históricos del centro del campo europeo. No porque sea idéntico a ellos, sino porque comparte esa rara capacidad de controlar emocional y tácticamente un partido entero. Y precisamente por eso cobra importancia otro comentario que se ha atribuido en diversos debates futbolísticos a una de las grandes leyendas madridistas, Guti. Según estas versiones, el exjugador blanco habría definido a Boaddi como ese tipo de centrocampista que da gusto ver porque sabe defender, sabe atacar, y pese a tener solamente 18 años, ya es capaz de controlar el centro del campo como un veterano. Y sinceramente, independientemente del origen exacto de la frase, resulta difícil encontrar una descripción más precisa. Porque cuando uno observa a Boaddi durante varios encuentros consecutivos, termina llegando siempre a la misma conclusión. Este chico no juega como un adolescente. Juega como alguien que lleva 10 años compitiendo al máximo nivel. Pero cuidado, porque aquí aparece un problema enorme para el Real Madrid. El Bayern de Múnich lleva tiempo siguiendo a Boaddi. El club alemán considera que posee todas las características necesarias para convertirse en el líder de su próximo proyecto deportivo. Y mientras tanto, el Paris Saint-Germain también observa atentamente cada paso del internacional marroquí. Y esto nos lleva a una cuestión decisiva. Si Florentino Pérez realmente decide lanzarse a por Boaddi, no podrá hacerlo con medias tintas. Tendrá que hacerlo como el Real Madrid ha hecho siempre sus grandes operaciones históricas, con autoridad, con decisión y con la convicción absoluta de estar fichando a un jugador generacional. Por eso empieza a cobrar fuerza la idea de una operación cercana a los 110 millones de euros. Una cifra enorme. Sí. Pero también una cifra que podría parecer completamente razonable dentro de 5 años, si Boaddi alcanza el nivel que muchos expertos proyectan para él. Y hay otro detalle del que casi nadie está hablando y que podría ser absolutamente decisivo. El contrato. Porque si el Real Madrid consigue fichar a Joe Boaddi, la estrategia más inteligente sería ofrecerle un proyecto a muy largo plazo, un contrato de al menos 8 temporadas que permita construir alrededor de él una parte importante del futuro deportivo del club. Y creedme cuando os digo que lo que descubrimos al analizar cómo encajaría Boaddi junto a las actuales estrellas del Real Madrid hace que este posible fichaje resulte todavía más fascinante. Y es precisamente aquí donde esta historia deja de ser un simple rumor de mercado para convertirse en un ejercicio apasionante de imaginación futbolística. Porque una vez que analizamos el perfil de Joe Boaddi, la pregunta ya no es si tiene nivel para jugar en el Real Madrid. La verdadera pregunta es otra mucho más importante. ¿Qué podría llegar a ser este futbolista si se desarrolla durante 8 temporadas vestido de blanco bajo la exigencia competitiva más alta del mundo? Pensad durante unos segundos en el centro del campo que ha definido la historia reciente del Real Madrid. Durante años disfrutamos de una combinación prácticamente irrepetible de talento, inteligencia y competitividad. Aquellos jugadores no solamente ganaban partidos, dominaban épocas enteras. Y cuando una generación histórica comienza a dar paso a otra, el desafío más complicado para cualquier club es encontrar futbolistas capaces de sostener el peso de esa herencia. No es casualidad que Florentino Pérez haya convertido la planificación deportiva en una auténtica ciencia. El presidente del Real Madrid sabe mejor que nadie que los grandes ciclos no se improvisan. Se construyen con paciencia, con visión y, sobre todo, con valentía. Y aquí es donde Joe Boaddi encaja de una forma casi perfecta. Porque cuando analizamos fríamente su perfil, encontramos características que escasean cada vez más en el fútbol moderno. Hoy abundan los mediocampistas especialistas. Futbolistas extraordinarios para presionar. Otros magníficos para construir. Algunos sobresalientes para atacar espacios. Pero muy pocos reúnen todas esas virtudes en un solo cuerpo. Boaddi sí parece poseer esa combinación. Tiene físico para competir en la élite. Tiene técnica para jugar bajo presión. Tiene inteligencia para interpretar diferentes sistemas tácticos. Y tiene personalidad para asumir responsabilidades cuando el balón pesa más.
Y precisamente la personalidad es uno de los aspectos que más debería entusiasmar al madridismo. Porque jugar en el Real Madrid no consiste únicamente en tener calidad. La historia del club está llena de jugadores extraordinarios que nunca lograron soportar la presión del escudo. El Santiago Bernabéu exige algo más. Exige carácter. Exige liderazgo. Exige la capacidad de levantarse después de cada error y volver a pedir el balón. Cuando observamos a Boadí en partidos importantes, da la sensación de que la presión no le afecta. O, mejor dicho, parece disfrutar de ella. Y esto nos lleva a una reflexión muy interesante. ¿Cuántos futbolistas de 18 años habéis visto controlar el ritmo emocional de un partido profesional? No hablamos únicamente de tocar el balón bien. Hablamos de interpretar cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo romper líneas y cuándo simplemente asegurar la posesión. Ese tipo de lectura del juego no se enseña fácilmente. Algunos jugadores la desarrollan con los años. Otros nacen con ella. Por eso no sorprende que varios gigantes europeos hayan colocado su nombre entre las prioridades estratégicas de futuro. El Bayern de Múnich entiende perfectamente el valor de este perfil. El club alemán siempre ha buscado centrocampistas capaces de dominar tanto física como tácticamente. El Paris Saint-Germain, por su parte, necesita construir una nueva identidad deportiva basada en jóvenes talentos con capacidad de liderazgo. Pero cuando aparece el Real Madrid, todo cambia. Porque existe algo que el Real Madrid ofrece y que ningún otro club del mundo puede garantizar de la misma manera: la posibilidad de construir una leyenda. Y esta diferencia es fundamental. Un jugador puede ganar títulos en muchos equipos. Puede hacerse rico en muchos equipos. Puede convertirse en estrella en muchos equipos. Pero solamente unos pocos clubes ofrecen la oportunidad de entrar en la historia del fútbol mundial. El Real Madrid es uno de ellos. Imaginad por un momento el escenario. Ayoub Boadi llega al Santiago Bernabéu con 18 años. Firma un contrato de 8 temporadas. Se integra en una plantilla repleta de talento joven y experiencia competitiva. Aprende durante los primeros años mientras asume progresivamente mayores responsabilidades. Y, cuando alcanza los 23 o 24 años, se convierte en el auténtico director de orquesta del centro del campo blanco. ¿Suena ambicioso? Por supuesto. Pero también sonaba ambicioso pensar que un adolescente brasileño acabaría convirtiéndose en una de las grandes estrellas del club. También parecía arriesgado apostar cantidades enormes por jóvenes futbolistas que todavía no habían alcanzado su techo competitivo. La historia reciente del Real Madrid ha demostrado que el riesgo calculado puede transformarse en hegemonía deportiva. Hay otro aspecto que merece una atención especial. Boadí pertenece a una generación de futbolistas que entiende el juego desde una perspectiva mucho más dinámica. Ya no existen posiciones rígidas. Ya no existen funciones limitadas. El centrocampista moderno debe ser capaz de hacer prácticamente todo. Defender. Construir. Acelerar. Presionar. Llegar al área. Interpretar espacios. Y Boadí parece reunir precisamente esa versatilidad que tanto valoran los grandes entrenadores contemporáneos. De hecho, si analizamos algunas de las tendencias tácticas más exitosas del fútbol europeo actual, encontramos un patrón muy claro. Los equipos campeones suelen construir su identidad alrededor de centrocampistas capaces de dominar múltiples fases del juego. Por eso la posible apuesta de Florentino Pérez tendría una lógica deportiva enorme. No se trataría simplemente de fichar un gran jugador. Se trataría de asegurar una posición estratégica durante la próxima década. Y hay un detalle financiero que muchas veces pasa desapercibido. Supongamos que el Real Madrid invierte 110 millones de euros y firma a Boadí durante 8 temporadas. Eso significaría garantizar estabilidad deportiva en una de las posiciones más importantes del campo durante prácticamente toda una generación futbolística. Cuando se analiza desde esa perspectiva, la cifra deja de parecer una locura y comienza a parecer una inversión estructural. Porque el verdadero coste para un club como el Real Madrid no es pagar mucho por el jugador adecuado. El verdadero coste es dejar escapar al jugador adecuado y verlo dominar Europa con otra camiseta durante los siguientes 15 años. Y aquí aparece una pregunta que debería preocupar a cualquier aficionado madridista. ¿Qué ocurriría si el Bayern de Múnich logra cerrar la operación? ¿Y qué ocurriría si el Paris Saint-Germain consigue convencer al jugador con un proyecto deportivo a largo plazo? La respuesta es sencilla. El Real Madrid podría encontrarse observando desde la distancia como uno de los mayores talentos de su generación se convierte en una superestrella mundial lejos del Santiago Bernabéu. Y precisamente por eso comienza a cobrar sentido la idea de un movimiento contundente por parte de Florentino Pérez. Un movimiento que enviaría un mensaje muy claro al resto de Europa. El Real Madrid no compite por el presente.
El Real Madrid compite por el futuro. Mientras tanto, otro gigante europeo parece haber entendido la dificultad de la operación. El Barcelona, según diversas informaciones y especulaciones surgidas en el entorno futbolístico, habría explorado la situación del jugador antes de asumir que una operación de estas dimensiones resultaría extremadamente complicada desde el punto de vista económico. Y eso, curiosamente, podría dejar el camino despejado para una batalla final entre los grandes aspirantes. Pero permíteme terminar con una reflexión profundamente madridista. A veces, en el fútbol, existen fichajes que se entienden desde la estadística. Otros se entienden desde el marketing. Y después están aquellos fichajes que se entienden desde la intuición futbolística. Cuando uno observa a Ayoub Boadi durante varios partidos consecutivos, aparece una sensación difícil de explicar con números. La sensación de estar viendo a un futbolista destinado a jugar en los escenarios más grandes del mundo. ¿Significa eso que su llegada al Real Madrid esté garantizada? Evidentemente no. ¿Significa eso que vaya a convertirse automáticamente en una leyenda? Tampoco. Pero sí significa algo muy importante. Que, si Florentino Pérez realmente decide apostar por él, no estaría fichando únicamente a uno de los mejores jóvenes centrocampistas del planeta. Estaría intentando asegurar el corazón del Real Madrid para la próxima década. Y quizá, dentro de algunos años, recordemos este momento como el instante exacto en el que comenzó la historia de uno de los grandes centrocampistas de una nueva era madridista.